Bueno, hoy vamos a desgranar un tema que ha generado un revuelo enorme, la filtración de una conversación privada en mitad de una de las peores tragedias recientes. Se trata de los mensajes que se cruzaron los líderes políticos Feijóo y Mazón durante la Dana, esa catástrofe que nos golpeó tan duramente. Todo lo que vamos a ver se basa en una investigación periodística que ha sacado a la luz esos mensajes. Vamos a ver qué es lo que revelan. Antes de meternos de lleno en la conversación, creo que es importante pararse a pensar en esto, porque lo que estamos a punto de ver expone un dilema brutal. En el momento más crítico de una emergencia, ¿qué va primero? ¿Las vidas de la gente o la imagen pública? Y todo, absolutamente todo, arranca aquí, con este mensaje. Hay que ponerse en situación. En el peor momento de la riada, con la gente luchando por su vida, el presidente autonómico, Carlos Mazón, le escribe estas palabras a su jefe de partido. Una frase corta, pero que resume la magnitud del horror que se estaba viviendo en ese instante. Y aquí el tiempo es fundamental. Fijémonos bien en la cronología. Entre el mensaje de Mazón alertando de una masacre y la respuesta de Feijóo pasa solo 1 minuto, 60 segundos. Ese es el brevísimo lapso de tiempo entre esa alerta tan terrible y una respuesta que, según el análisis de la fuente, lo va a marcar todo. Y esta es la respuesta. No es una pregunta sobre las víctimas, ni sobre qué necesitan los equipos de rescate. No. Según la investigación, la primera reacción, la más inmediata de Feijóo, es una instrucción sobre estrategia mediática, un momento que el análisis periodístico no duda en calificar de brutal. A partir de aquí, la conversación continúa. Y lo que destapa el análisis de la fuente es que Feijóo insiste una y otra vez en 2 ideas, casi como 2 obsesiones que van a marcar todo el diálogo que mantienen. Y aquí los tenemos. Estos serían los 2 pilares del enfoque de Feijóo, siempre según esta investigación. Por un lado, la necesidad de controlar la comunicación, el relato, y por otro, poner el foco constantemente en el gobierno central. Y este es el punto que la fuente considera el núcleo de todo el asunto. El primer instinto, el consejo más urgente que se da justo después de saber que puede haber decenas de muertos, no va sobre cómo gestionar la emergencia, va sobre cómo gestionar la percepción de la emergencia. Es una diferencia, la verdad, fundamental. Pero la cosa no se queda ahí, para nada. De hecho, ahora la historia da un giro bastante sorprendente, porque lo que se estaban diciendo en privado choca de frente, pero de frente, con el discurso que ambos construyeron después de cara al público. El contraste es absoluto. En privado, Mazón le reconoce a Feijóo que sí, que ha hablado con el presidente y con varios ministros, y que el gobierno central está ayudando. Pero luego, públicamente, la historia que se contó fue la contraria, una historia de abandono, de falta de contacto, de que no se estaban recibiendo los recursos. La conclusión a la que llega la fuente es, desde luego, demoledora. Sostiene que esta diferencia tan grande entre lo que se sabía en privado y lo que se contaba en público no fue algo casual. Fue, según su análisis, la base intencionada de una campaña política que califica de estar construida sobre grandes mentiras. Y todo esto nos lleva a la acusación final de esta investigación periodística. Usan una sola palabra, pero una palabra muy fuerte, para definir la estrategia que, en su opinión, se mantuvo durante casi 1 año. Impostura. Esa es la palabra. La fuente la usa para describir, la práctica de fingir una realidad que no es, de mantener un relato que se sabe que es falso, con el objetivo de engañar a la opinión pública. Y aquí está el meollo de la acusación. Según este análisis, Feijóo sabía la verdad por estos mensajes desde el primer momento, y aún así pasó meses protegiendo y defendiendo públicamente a Mazón, mientras éste contaba una historia que, según su conversación privada, ambos sabían que no era la real. Y aún hay más, porque la investigación saca a la luz una contradicción más, y esta es quizá la más grave de todas, y tiene que ver con el propio testimonio de Mazón sobre cuándo se enteró él de que había fallecidos. Esto realmente es llamativo. En el mensaje privado de la noche del 29, Mazón le escribe a Feijóo que ya hay al menos 1 muerto confirmado y que van a ser decenas. Sin embargo, meses después, en una declaración oficial en una comisión de investigación, afirmó que no tuvo constancia de que había fallecidos hasta las 5 de la madrugada del día siguiente. Es una diferencia de varias horas que, en medio de esa tragedia, es un mundo. Al final, todo este análisis nos deja una pregunta muy incómoda flotando en el aire. Una pregunta que va más allá de este caso concreto. En una situación de crisis, ¿dónde termina la estrategia política y dónde empieza la responsabilidad con la ciudadanía? Cuando la verdad que se conoce en privado se esconde o se cambia en público, ¿qué queda de la confianza? Es una reflexión, creo, muy necesaria.